El espectro de la enfermera. La Rumorosa, una serpiente de asfalto que se retuerce entre las montañas de Baja California, es un lugar donde la belleza del paisaje contrasta con la crudeza de su historia. Sus curvas peligrosas y sus precipicios traicioneros han sido testigos de innumerables tragedias, alimentando leyendas de fantasmas y espíritus que vagan en busca de redención. Entre todas estas historias, la del espectro de la enfermera es una de las más escalofriantes y persistentes. Manuel, un hombre de mediana edad con arrugas marcadas por el sol y la experiencia, era un camionero experimentado que conocía a la Rumorosa como la palma de su mano. Había recorrido esta carretera cientos de veces, transportando todo tipo de mercancías desde Mexicali hasta Tijuana y viceversa. Esa noche, llevaba una carga de productos frescos que debían llegar a su destino antes del amanecer. Manuel era un hombre sencillo y trabajador, padre de 2 hijos y esposo de una mujer que lo esperaba con ansias en casa. Su trabajo era duro y peligroso, pero lo hacía con orgullo para mantener a su familia. A pesar de los riesgos, nunca había tenido un accidente grave y se consideraba un conductor afortunado. Sin embargo, esa noche, su suerte estaba a punto de cambiar. La noche era oscura y fría, y una espesa niebla envolvía la Rumorosa, reduciendo la visibilidad a pocos metros. Manuel conducía con precaución, atento a las señales y a los posibles peligros que pudieran surgir en la carretera. Conocía las historias de fantasmas y aparecidos que circulaban sobre la Rumorosa, pero nunca les había prestado mucha atención. Para él, eran solo cuentos para asustar a los viajeros. De repente, en medio de la neblina, Manuel vio una figura femenina al costado de la carretera. Era una mujer vestida con un uniforme blanco, como una enfermera de antaño. Su rostro era pálido y su mirada triste. Manuel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero pensó que era producto del cansancio y la tensión del viaje. A medida que se acercaba, Manuel pudo distinguir con mayor claridad los detalles de la enfermera. Su uniforme estaba manchado de sangre y su rostro reflejaba un profundo dolor. Parecía estar buscando algo o a alguien. Manuel sintió una extraña compasión por ella y redujo la velocidad para observarla mejor. En ese instante, la enfermera levantó la mano y le hizo una señal para que se detuviera. Manuel dudó por un momento, pero la curiosidad y la compasión lo impulsaron a frenar el camión. Abrió la ventana y le preguntó si necesitaba ayuda. La enfermera lo miró fijamente a los ojos y le dijo con voz suave y lastimera: «Por favor, ayúdame a encontrar a mi paciente. Se ha perdido en la niebla y necesita mi ayuda». Manuel se sorprendió al escucharla. ¿Un paciente perdido en la niebla? ¿Qué estaba pasando? Sintió un presentimiento extraño, pero decidió ayudarla. Le dijo que subiera al camión y que lo guiara hasta donde estaba el paciente. La enfermera asintió y subió al camión. Manuel sintió un escalofrío aún mayor al notar que la enfermera estaba helada como el hielo. A pesar del miedo, encendió el motor y siguió las indicaciones de la enfermera. La enfermera lo guió por un camino sinuoso y peligroso, alejándose cada vez más de la carretera principal. La niebla se hizo aún más densa y la visibilidad se redujo a 0. Manuel comenzó a sentir que algo no estaba bien. ¿A dónde lo estaba llevando la enfermera? De repente, la enfermera le dijo que se detuviera. Le indicó que había llegado al lugar donde estaba el paciente. Manuel se detuvo y apagó el motor. Abrió la puerta y bajó del camión. En ese momento, la enfermera desapareció. Manuel se quedó solo en medio de la niebla, sin saber qué hacer. Se sentía confundido y asustado. ¿Había sido víctima de una alucinación? ¿O había sido engañado por un fantasma? De repente, escuchó un ruido extraño. Era el sonido de un motor que se acercaba a gran velocidad. Manuel se dio la vuelta y vio un automóvil que se dirigía directamente hacia él. Manuel intentó esquivarlo, pero era demasiado tarde. El automóvil lo atropelló y lo lanzó por los aires. Sintió un dolor intenso y luego perdió el conocimiento.
Manuel despertó en el hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Estaba gravemente herido, pero vivo. Le contaron que había sufrido un accidente en La Rumorosa y que había estado a punto de morir. Manuel les contó su historia sobre la enfermera y el paciente perdido en la niebla, pero nadie le creyó. Pensaron que estaba delirando debido a las heridas. Sin embargo, Manuel sabía que lo que había visto era real. Había encontrado al espectro de la enfermera de La Rumorosa y había sido víctima de su trampa mortal. El accidente cambió la vida de Manuel para siempre. Nunca volvió a ser el mismo. Quedó traumatizado por la experiencia y desarrolló un miedo irracional a la carretera. Tuvo que abandonar su trabajo como camionero y buscar otra forma de mantener a su familia. La historia de Manuel se convirtió en una leyenda más de La Rumorosa, una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar los peligros de la carretera y los espíritus que la habitan. La novia fatal en la carretera México-Cuernavaca. La carretera que serpentea entre la Ciudad de México y Cuernavaca, un camino que une el bullicio metropolitano con el eterno clima primaveral, esconde entre sus curvas y desniveles una historia que hiela la sangre. La leyenda de la novia. No es solo el asfalto lo que se extiende ante los viajeros, sino también un manto de misterio y temor alimentado por generaciones de relatos transmitidos de boca en boca. La historia de esta alma en pena, atrapada entre el mundo de los vivos y el más allá, sirve como un recordatorio constante de que algunas tragedias dejan una marca imborrable, capaz de manifestarse en el plano físico. Ana, así se llamaba la joven, era una muchacha llena de ilusiones, cuyo corazón rebosaba amor por Rafael, su prometido. Los preparativos para la boda estaban en pleno apogeo. La iglesia, el vestido, el banquete, todo parecía marchar sobre ruedas hacia el día más feliz de sus vidas. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Semanas antes del enlace, Ana descubrió una serie de cartas que revelaban la infidelidad de Rafael con su mejor amiga. La traición la golpeó como un rayo, destrozando sus sueños y sumiéndola en una profunda desesperación. En un intento por confrontar a Rafael y buscar una explicación, Ana lo citó en la carretera México-Cuernavaca, un lugar que solían frecuentar juntos y que guardaba incontables recuerdos de su amor. La discusión se tornó acalorada. Las palabras hirientes volaban como cuchillos y la tensión crecía por momentos. Rafael, acorralado y temeroso de perder su posición social, reaccionó de la peor manera posible. En un arrebato de ira, la golpeó brutalmente, causándole la muerte. Desesperado, abandonó el cuerpo sin vida de Ana a un lado del camino, huyendo con la conciencia carcomida por el remordimiento. La noche en que se desarrolla nuestro relato, la oscuridad era casi palpable, como si una mano invisible cubriera el cielo con un manto de terciopelo negro. La luna, escondida tras las nubes, se negaba a iluminar el camino, dejando a los viajeros a merced de sus propios temores. Entre ellos, un camionero llamado Javier, un hombre corpulento y de rostro curtido por el sol, pero de corazón noble y creyente en las leyendas que circulaban sobre la carretera. Javier llevaba años recorriendo la ruta México-Cuernavaca, transportando mercancías de todo tipo. Había escuchado innumerables historias sobre la novia, pero siempre las había tomado como simples cuentos para entretener a los viajeros. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Una sensación extraña lo invadía, como si una presencia invisible lo observara desde la oscuridad. De repente, a lo lejos, divisó una figura blanca, casi fantasmal, que se movía lentamente al borde de la carretera. A medida que se acercaba, pudo distinguir la silueta de una mujer vestida de novia, con un largo velo que se agitaba al viento. Su rostro, cubierto por la sombra, parecía reflejar una profunda tristeza, y sus ojos vacíos transmitían un llanto silencioso. El corazón de Javier se aceleró. Un escalofrío recorrió su espina dorsal
y el sudor frío comenzó a perler su frente. Sabía que estaba presenciando algo inexplicable, algo que desafiaba la lógica y la razón. Era la novia, el espectro de Ana, que vagaba por la carretera en busca de venganza o quizás de un poco de paz. La aparición de la novia lo paralizó. En un intento desesperado por esquivarla, Javier giró bruscamente el volante, perdiendo el control del camión. El vehículo, descontrolado, se estrelló contra una barrera ribereña con una fuerza devastadora. El impacto fue brutal, sacudiendo la estructura del camión y lanzando a Javier contra el parabrisas. El caos se desató en cuestión de segundos. La cabina se llenó de humo y el olor a gasolina inundó el ambiente. Los gritos de los pasajeros, atrapados entre los hierros retorcidos, resonaban en la noche como un lamento desgarrador. La tragedia se había consumado, cobrando vidas y dejando un reguero de dolor y sufrimiento. Entre el caos y la confusión, varios pasajeros afirmaron haber escuchado un lamento desgarrador, un grito de dolor que parecía provenir del más allá. Algunos incluso aseguraron haber visto la figura de la novia flotando cerca del lugar del accidente, observando la escena con una expresión de tristeza y resignación. Además de los testimonios de los pasajeros, los equipos de rescate reportaron una serie de anomalías en los dispositivos electrónicos. Las radios dejaban de funcionar, los teléfonos celulares perdían la señal y los aparatos de medición registraban extrañas interferencias. Algunos atribuyeron estos fenómenos a la presencia de la novia, cuya energía perturbaba el campo electromagnético del entorno. Las autoridades, al llegar al lugar del accidente, se encontraron con una escena dantesca. Los cuerpos de las víctimas yacían entre los restos del camión, mientras los heridos gemían de dolor. La investigación se centró en determinar las causas del accidente, apuntando a factores como el exceso de velocidad, las condiciones climáticas adversas y la fatiga del conductor. Sin embargo, a pesar de las explicaciones lógicas, la presencia de la novia seguía planeando sobre el caso. Muchos se negaban a creer que el accidente había sido simplemente producto de la casualidad, argumentando que la aparición del espectro había influido de alguna manera en el trágico desenlace. La leyenda de la novia ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un elemento intrínseco de la cultura popular mexicana. Su historia se cuenta en voz baja, en las noches oscuras, como una advertencia sobre los peligros de ignorar los presagios y las señales que inundan la ruta. La carretera México-Cuernavaca, marcada por la tragedia y el misterio, sigue siendo testigo de apariciones inexplicables. Los camioneros, los viajeros y los habitantes de la zona aseguran haber visto a la novia deambulando por el camino, buscando quizás una forma de encontrar la paz o tal vez esperando el momento de cobrar venganza. Así, la leyenda perdura, recordándonos que algunas heridas nunca cicatrizan y que el pasado, en ocasiones, se resiste a permanecer en el olvido, manifestándose en el presente como un espectro que vaga en busca de justicia. Taxi de la medianoche, carretera Puebla-Atlixco. Todos los que recorremos regularmente la carretera Puebla-Atlixco sabemos que durante el día es una vía rápida y segura. Pero cuando cae la noche, especialmente después de las 3 de la madrugada, algunas partes del camino parecen transformarse en algo completamente diferente. Mi nombre es Carlos Alberto Zárate, trailero con más de 18 años manejando carga pesada por todo México. Esa madrugada fría de diciembre aprendí, de la peor manera posible, que algunas cosas que vemos en la carretera no siempre pertenecen al mundo real. Había salido de Puebla cerca de medianoche, llevando materiales de construcción hacia Atlixco. La carretera estaba despejada, el cielo oscuro sin luna, y un frío intenso dominaba la noche. Cerca del kilómetro 20, justo después de pasar San Andrés Cholula, noté algo extraño en el retrovisor. Un taxi viejo,
de esos modelos Volkswagen Tsuru muy comunes hace años, circulaba justo detrás de mí. Al principio no le di importancia. Supuse que sería otro conductor nocturno como yo. Pero tras avanzar unos kilómetros, noté que el taxi continuaba exactamente detrás, manteniendo una distancia constante, sin adelantarme ni quedarse atrás. Intrigado, reduje un poco la velocidad, esperando que el taxi me rebasara. Pero en lugar de adelantarme, también bajó la velocidad, permaneciendo siempre detrás. Inquieto, aceleré entonces para alejarme, pero por más que aumentaba mi velocidad, el taxi seguía detrás, exactamente a la misma distancia, con sus luces frontales iluminando mi remolque. Molesto y preocupado, decidí detenerme un momento en el acotamiento para obligarlo a pasar. Frené lentamente y miré por el espejo. El taxi también se detuvo a unos metros atrás. Salí del camión irritado, decidido a confrontar al taxista por su comportamiento tan extraño. Pero al caminar hacia él, noté algo perturbador. El vehículo parecía abandonado, apagado, sin luces internas encendidas. Golpeé suavemente la ventanilla del conductor, que estaba empañada. Nadie respondió. Miré dentro. El taxi estaba vacío, sin conductor ni pasajeros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era imposible. Estaba seguro de que alguien venía conduciendo detrás de mí todo el tiempo. Confundido, volví hacia mi tráiler, pero al llegar noté horrorizado que el motor estaba apagado, las luces muertas y la cabina completamente fría. Entré rápidamente intentando arrancarlo. Nada respondía. La radio de pronto emitió un ruido estático seguido por una voz débil y distorsionada. «Llévame contigo». Miré alrededor desesperadamente. No había nadie más allí. La voz continuó con un tono lastimero. «Por favor, no me dejes solo». Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada inexplicablemente. Entonces vi claramente en el espejo retrovisor cómo las luces delanteras del taxi detrás de mí se encendían lentamente. Aterrorizado, miré hacia atrás. Ahora había una figura sentada en el asiento del conductor del taxi. Una silueta oscura y encorvada, mirándome fijamente desde el interior del vehículo. Golpeé desesperado la ventanilla intentando salir, pero era inútil. La figura bajó del taxi lentamente, caminando hacia mí con pasos torpes y arrastrados. A medida que se acercaba, pude ver su rostro claramente. Era un hombre de mediana edad, pálido, con la mitad del rostro ensangrentado, cubierto de heridas terribles. El hombre se detuvo junto a la puerta de mi cabina. Golpeó suavemente el cristal con una mano pálida y llena de cortes, susurrando con voz quebrada. «Necesito volver a casa. Me están esperando». «Déjame en paz», grité desesperado. La figura sonrió débilmente, dejando ver una dentadura ensangrentada y rota. «Todos me dejan aquí. Nadie quiere llevarme». En un ataque de desesperación, cerré los ojos fuertemente, golpeando nuevamente el volante para intentar arrancar el motor. De pronto, el camión encendió abruptamente, las luces volvieron a funcionar y la puerta finalmente se abrió. Salté al exterior frenéticamente, pero la carretera estaba vacía nuevamente. No había taxi ni conductor, solo la noche fría y silenciosa. Aceleré rápidamente, llegando en cuestión de minutos hasta una gasolinera cerca de Atlixco. Allí conté lo sucedido al despachador nocturno, quien me escuchó con evidente preocupación. «Usted vio al taxista del kilómetro 20», dijo con tono grave, persignándose lentamente. «¿Quién es?», pregunté aún aterrado. El hombre suspiró profundamente antes de responder. «Hace más de 10 años, un taxista sufrió un accidente fatal en ese mismo tramo. Chocó violentamente contra un camión, muriendo instantáneamente. Desde entonces, en algunas madrugadas como esta, muchos conductores ven su taxi circulando detrás, intentando volver a casa». «¿Por qué sigue apareciendo?», pregunté confundido. «Quizá porque no sabe que está muerto»,
o quizá porque no quiere aceptarlo. Pero todos coinciden en algo. Quienes se detienen y hablan con él, a veces desaparecen o tienen accidentes inexplicables poco después. Desde aquella noche, cuando conduzco por la carretera entre Puebla y Atlixco, nunca miro hacia atrás si noto que alguien me sigue demasiado cerca. Porque aprendí que algunos vehículos en la carretera no siempre están buscando llegar a un destino. Solo buscan a alguien con quien compartir su eterno viaje. El aparente guía del viejo. La Rumorosa, con su implacable belleza y su reputación de carretera de la muerte, se erige como un monumento a la fragilidad humana frente a la naturaleza y lo inexplicable. Sus curvas cerradas y precipicios escarpados han sido testigos de incontables tragedias, alimentando un imaginario colectivo donde los espectros y las leyendas se entrelazan con la dura realidad del asfalto. Es en este escenario, donde la línea entre lo tangible y lo etéreo se difumina, que se desarrolla la historia de don Ezequiel, un veterano camionero cuya experiencia en la ruta de la Rumorosa lo marcó de por vida. Ezequiel, un hombre de rostro curtido por el sol y las inclemencias del tiempo, había dedicado más de 40 años de su vida al volante. Conocía cada curva, cada recodo y cada peligro de las carreteras mexicanas. Había transportado todo tipo de mercancías a lo largo y ancho del país, desde productos frescos hasta materiales de construcción. La carretera era su hogar, su sustento y a veces su peor pesadilla. A pesar de su vasta experiencia, Ezequiel nunca había sido supersticioso. Escuchaba las historias de fantasmas y aparecidos que contaban otros camioneros, pero siempre las tomaba con escepticismo. Para él, la carretera era un lugar de trabajo, no un escenario para fenómenos paranormales. Sin embargo, una noche en la Rumorosa, su perspectiva cambiaría para siempre. La noche en cuestión era particularmente oscura. Una densa niebla se había apoderado de la Rumorosa, reduciendo la visibilidad a pocos metros. Ezequiel conducía con precaución, consciente de los peligros de la carretera y de las condiciones climáticas adversas. A pesar de todo, sentía una extraña tranquilidad, una sensación de que todo estaba en orden. De repente, al tomar una curva particularmente peligrosa, Ezequiel vislumbró una figura al costado del camino. Era un anciano, encorvado y vestido con ropas antiguas, que parecía estar esperando a alguien. Ezequiel sintió curiosidad y redujo la velocidad para observarlo mejor. A medida que se acercaba, Ezequiel notó que el anciano tenía un rostro demacrado y una mirada penetrante. Parecía estar ofreciéndole una señal para que cambiara de carril. Ezequiel dudó por un momento. ¿Debía seguir la indicación del anciano o debía ignorarlo y continuar por su camino? La figura del anciano se desvanecía por momentos entre la neblina, pero volvía a aparecer, como si estuviera decidido a guiar a Ezequiel por ese camino. Confundido y asustado, Ezequiel tomó una decisión impulsiva. Siguiendo su instinto, cambió de carril, confiando en que el anciano sabía lo que hacía. En ese instante, Ezequiel se dio cuenta de su error. El carril al que se había cambiado lo conducía directamente hacia un precipicio oculto por la oscuridad. El anciano no era un guía, sino un espectro, una trampa mortal disfrazada de buena voluntad. Ezequiel intentó frenar, pero era demasiado tarde. El camión se precipitó al vacío, rodando cuesta abajo en medio de la oscuridad y el estruendo. Ezequiel sintió el impacto, el dolor y la desesperación antes de perder el conocimiento. Cuando Ezequiel despertó, se encontraba en el hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Le informaron que había sobrevivido al accidente, pero que había sufrido heridas graves. Su camión había quedado completamente destrozado. Ezequiel relató su encuentro con el anciano espectral, pero nadie le creyó. Pensaron que estaba delirando debido a las heridas y al trauma del accidente. Sin embargo, Ezequiel sabía que lo que había visto era real. El anciano espectral lo había guiado hacia una trampa mortal, y solo un milagro le había salvado la vida.
La historia de Ezequiel se extendió rápidamente entre la comunidad de camioneros. Muchos afirmaron haber visto la misma figura anciana en diferentes noches, en el mismo tramo de la ruta de la Rumorosa. Algunos creían que era el espíritu de un antiguo guía que había perdido la vida en la carretera, tratando de advertir a los viajeros del peligro. Otros pensaban que era una entidad malévola que se alimentaba del miedo y la desesperación de los conductores. Independientemente de la verdad, el relato de Ezequiel sirvió como una advertencia para todos aquellos que se aventuraban en la ruta de la Rumorosa. Respeten los presagios y las señales que emanan de las fuerzas desconocidas, porque en esta carretera el peligro acecha en cada curva y la muerte puede estar esperando en la oscuridad. Ezequiel nunca volvió a conducir un camión. El accidente lo había dejado marcado física y emocionalmente. Sin embargo, su historia se convirtió en una leyenda, un recordatorio constante de que en la Rumorosa lo inexplicable puede tomar el control del destino. La figura del anciano espectral se convirtió en un símbolo de la carretera, una presencia constante que acecha en la oscuridad, esperando a la próxima víctima. Y así, la leyenda continúa viva, transmitiéndose de generación en generación, manteniendo viva la memoria de don Ezequiel y su encuentro con el aparente guía en la ruta de la Rumorosa. Fantasma del camión abandonado. La vastedad del desierto en el norte de México, con sus carreteras solitarias que se extienden hasta el horizonte, es un escenario perfecto para leyendas de lo inexplicable. El calor sofocante del día da paso a noches frías y silenciosas, donde la imaginación puede jugar malas pasadas a los viajeros. Es en este contexto que surge la historia de Javier, un camionero que, en uno de sus viajes, se encontró con un camión abandonado que lo hizo cuestionar la naturaleza de la realidad y lo sumergió en una experiencia aterradora. Javier era un hombre acostumbrado a la soledad de la carretera. Llevaba años recorriendo las rutas del norte de México, transportando mercancías de un extremo a otro del país. Su camión era su hogar, su oficina y su refugio. En él pasaba la mayor parte de su tiempo, enfrentando el cansancio, el aburrimiento y los peligros del camino. Aunque era un hombre pragmático y poco dado a creer en historias de fantasmas, Javier sentía un cierto respeto por las leyendas que circulaban entre los camioneros. Sabía que en las carreteras solitarias, donde la presencia humana escaseaba, podían ocurrir cosas extrañas, cosas que desafiaban la lógica y la razón. Una noche, mientras conducía por una carretera desolada, Javier divisó a lo lejos un camión estacionado en la banquina. A medida que se acercaba, pudo ver que el vehículo estaba abandonado, sin señales de vida. Los faros estaban apagados, la cabina parecía vacía y una atmósfera perturbadora envolvía el lugar. Javier sintió curiosidad y decidió detenerse a investigar. Tal vez el conductor necesitaba ayuda, tal vez había sufrido una avería y estaba esperando a que alguien lo rescatara. Aparcó su camión a unos metros del vehículo abandonado y se dispuso a examinarlo. Al acercarse al camión abandonado, Javier percibió ruidos extraños que provenían del interior de la cabina. Eran susurros, gemidos y crujidos que parecían desafiar el silencio de la noche. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero siguió adelante, impulsado por la curiosidad y el deseo de ayudar. También notó sombras que se movían a su alrededor, figuras difusas que parecían bailar en la oscuridad. Javier intentó enfocar la vista, pero las sombras eran escurridizas, siempre un paso por delante de su mirada. La sensación de que no estaba solo se hizo más intensa, alimentando su inquietud y su temor. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier se acercó a la cabina del camión abandonado y miró por la ventana. El interior estaba oscuro y desordenado, con objetos esparcidos por todas partes. De repente, en el espejo retrovisor, vio una figura espectral que se materializaba de manera fugaz.
Era una figura humanoide, pero deforme y grotesca. Su rostro estaba desfigurado, sus ojos brillaban con una luz infernal y su boca se abría en un gesto de dolor y sufrimiento. Un chillido inhumano, un grito desgarrador que parecía provenir del más allá, acompañó la aparición de la figura espectral. La sorpresa y el terror que sintió Javier fueron tan intensos que perdió el control de su cuerpo. Sus piernas flaquearon, sus manos temblaron y su mente se nubló. En un acto reflejo, intentó alejarse del camión abandonado, pero sus movimientos fueron torpes y descoordinados. Sin poder evitarlo, Javier tropezó y cayó al suelo. Al intentar levantarse, perdió el equilibrio y se desvió bruscamente hacia la carretera. Su camión, que había quedado estacionado sin el freno de mano puesto, comenzó a moverse lentamente hacia la zanja. En cuestión de segundos, el camión de Javier se precipitó al vacío, rodando cuesta abajo hasta detenerse en el fondo de la zanja. El impacto fue violento y varios objetos en la cabina salieron disparados, golpeando a Javier y causándole heridas de diversa consideración. Tras el accidente, Javier fue rescatado por otros camioneros que pasaban por la zona. Fue trasladado a un hospital cercano, donde recibió atención médica y se recuperó de sus heridas. Sin embargo, la experiencia vivida en la carretera solitaria lo había marcado para siempre. Durante la investigación del accidente, los peritos encontraron varias anomalías que no pudieron explicar. Las cámaras del camión de Javier habían registrado interferencias inexplicables, como si una fuerza extraña hubiera alterado el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Además, los análisis forenses no arrojaron resultados concluyentes. No se encontraron rastros de drogas o alcohol en la sangre de Javier, ni evidencias de fallos mecánicos en su camión. Todo parecía indicar que el accidente había sido causado por un factor externo, algo que escapaba a la comprensión humana. La historia de Javier se difundió rápidamente entre la comunidad de camioneros, alimentando la leyenda del camión abandonado y del espectro que lo habitaba. Muchos conductores evitaron transitar por esa carretera solitaria, temerosos de encontrarse con el vehículo maldito y de sufrir un destino similar al de Javier. Con el tiempo, el camión abandonado se convirtió en un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que en las carreteras solitarias, donde la línea entre la realidad y la fantasía se difumina, pueden ocurrir cosas que desafían toda explicación. La leyenda del fantasma del camión abandonado sigue viva en la memoria de los camioneros, transmitiéndose de generación en generación como una advertencia sobre los peligros que acechan en la oscuridad. De acuerdo con la información proporcionada en los documentos, las carreteras en México suelen ser escenario de relatos paranormales contados por camioneros. Las historias a menudo involucran apariciones, ruidos extraños y encuentros con fantasmas o entidades desconocidas. Estos eventos pueden llevar a accidentes, y los camioneros a menudo comparten estas historias como advertencias. La sombra de los niños en la San José de García. La carretera de San José de García, en Aguascalientes, se extiende como una cicatriz oscura a través del paisaje, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de los misterios que acechan en la penumbra. Más allá de su función como vía de comunicación, esta carretera se ha convertido en un escenario de leyendas y relatos paranormales, donde la tragedia y lo inexplicable se entrelazan en una danza macabra. Entre todas estas historias, la de las sombras de los niños es una de las más inquietantes y persistentes, un eco fantasmal de una tragedia que marcó para siempre a la comunidad local. Manuel, un camionero experimentado con años de recorrido en las carreteras de México, conocía bien la ruta de San José de García. Había transitado por ella innumerables veces, transportando mercancías de todo tipo desde Aguascalientes hasta los pueblos vecinos. Era un hombre sereno y pragmático, poco dado a creer en historias de fantasmas y aparecidos. Sin embargo, una noche,
su escepticismo se vería sacudido por una experiencia que lo atormentaría hasta el final de sus días. La noche era oscura y silenciosa, apenas iluminada por la tenue luz de la luna y las estrellas. Manuel conducía con precaución, atento a las señales de tráfico y a los posibles peligros que pudieran surgir en la carretera. A pesar de la hora tardía, se sentía tranquilo y confiado, como si estuviera protegido por una fuerza invisible. De repente, en medio de la oscuridad, Manuel vio algo que lo dejó helado: dos sombras infantiles cruzando la carretera. Eran figuras pequeñas y difusas, que se movían con una rapidez sorprendente, sin emitir sonido alguno. Manuel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero pensó que era producto del cansancio y la tensión del viaje. A medida que las sombras se acercaban, Manuel pudo distinguir con mayor claridad sus contornos. Eran dos niños, un niño y una niña, que se tomaban de la mano mientras corrían a través de la carretera. Sus rostros estaban ocultos por la oscuridad, pero sus siluetas delataban su corta edad y su fragilidad. En un intento desesperado por evitar un accidente, Manuel giró bruscamente el volante, sacando su camión de la carretera. La maniobra fue arriesgada y peligrosa, pero Manuel no veía otra opción. Prefería arriesgar su propia vida antes que atropellar a los niños. Sin embargo, su esfuerzo fue en vano. A pesar de su rápida reacción, Manuel no pudo evitar la colisión. Su camión se estrelló contra un árbol añoso que crecía al costado de la carretera, provocando un estruendo ensordecedor. Tras el impacto, Manuel quedó inconsciente durante unos instantes. Al despertar, se encontró atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina, con fuertes dolores en todo el cuerpo. A pesar de su estado, logró escuchar algo que lo aterró aún más: risas y gritos apagados que provenían del exterior del camión. Eran risas infantiles, alegres y juguetonas, pero al mismo tiempo inquietantes y macabras. Manuel sintió que se le helaba la sangre al escuchar esos sonidos fantasmales que parecían burlarse de su desgracia. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar del accidente, encontraron a Manuel gravemente herido, pero aún con vida. Lo trasladaron de inmediato a un hospital cercano, donde recibió atención médica y se recuperó de sus lesiones. Al inspeccionar la zona del accidente, los investigadores descubrieron algo sorprendente: marcas extrañas pintadas en el asfalto, cerca del lugar donde las sombras de los niños habían sido vistas. Eran símbolos abstractos y geométricos que parecían pertenecer a un antiguo ritual de protección. Otros conductores que habían transitado por la carretera de San José de García en noches anteriores afirmaron haber visto las mismas sombras de los niños cruzando la vía. Algunos incluso aseguraron haber escuchado las risas y los gritos apagados que parecían provenir de un lugar desconocido. Estos testimonios, sumados a las marcas encontradas en el asfalto, alimentaron la creencia de que la aparición de los niños era señal de una presencia irresistible que ansiaba comunicarse, una fuerza sobrenatural que habitaba en la carretera y que se manifestaba a través de estos fenómenos inexplicables. Expertos en parapolítica y fenómenos paranormales se interesaron por el caso de la carretera de San José de García y comenzaron a investigar las estadísticas de accidentes en la zona, así como los testimonios de los testigos y las características del entorno. Aunque encontraron explicaciones lógicas para algunos de los sucesos, como las condiciones climáticas adversas, la falta de iluminación y el error humano, no pudieron descartar por completo la posibilidad de una influencia sobrenatural. La persistencia del fenómeno, la coincidencia de los testimonios y la presencia de los símbolos ancestrales sugerían que algo más allá de la comprensión humana estaba ocurriendo en esa carretera. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de los familiares de las víctimas, el misterio de las sombras de los niños en la carretera de San José de García permanece sin resolver. La pregunta de si estos fenómenos son producto de la imaginación, de un engaño colectivo o de una manifestación real de lo sobrenatural sigue abierta,
alimentando el temor y la fascinación de quienes transitan por esta vía. La carretera de San José de García se ha convertido en un lugar maldito, un escenario de tragedias y leyendas paranormales que perduran en el tiempo. La sombra de los niños sigue presente, acechando en la oscuridad, esperando a la próxima víctima que se atreva a desafiar los misterios que se esconden en esta carretera. Aparición del vagabundo en el desierto de Baja. El 14 de marzo de 2018, Javier Mendoza conducía un camión de carga pesada a través de una extensa carretera en el desierto de Baja California Sur. La ruta, conocida por su aislamiento y paisajes desolados, se tornaba particularmente desafiante durante la noche. Mendoza, un conductor experimentado, estaba acostumbrado a las largas jornadas y a la monotonía del desierto. Sin embargo, esa noche, un encuentro inesperado lo marcaría para siempre. Era una noche como cualquier otra, relata Mendoza en una entrevista realizada en 2023. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el rugido del motor y el sonido de las llantas sobre el asfalto. De repente, a lo lejos, vi una figura humana al costado del camino. Parecía un vagabundo, vestido con ropas viejas y sucias. Su presencia era totalmente incongruente con el entorno. No había nada alrededor, solo arena y oscuridad. Según el testimonio de Mendoza, el vagabundo se ubicó en un punto estratégico de la carretera, obligándolo a reducir la velocidad. La figura emanaba una sensación de desamparo y soledad que perturbó profundamente al conductor. Su mirada estaba perdida, como si no estuviera realmente allí, explica Mendoza. Zrenia me distrajo por completo. En ese instante, sin darme cuenta, el camión se deslizó hacia un terraplén cercano. El resultado fue un vuelco catastrófico. El camión se salió de la carretera y rodó varias veces, dejando a la mayoría de los pasajeros gravemente heridos. La escena posterior al accidente, según los relatos de los sobrevivientes, fue caótica y aterradora. Fenómenos anómalos. Reportados. Murmullos y sollozos. Testigos aseguran haber escuchado voces bajas y lamentos provenientes de la nada, incluso después de que todos los heridos fueron atendidos. Estos sonidos fueron interpretados por algunos como manifestaciones de almas en pena. Interferencia electrónica. Los dispositivos electrónicos presentes en el camión, incluyendo la radio y los teléfonos móviles, experimentaron fallas e interferencias inexplicables. Las grabaciones de la radio captaron estática y ruidos extraños que no pudieron ser atribuidos a causas técnicas. Ausencia del vagabundo. Tras el accidente, no se encontró rastro alguno del vagabundo. A pesar de la búsqueda exhaustiva realizada por los equipos de rescate, la figura simplemente desapareció, alimentando las especulaciones sobre su naturaleza espectral. Las investigaciones administrativas llevadas a cabo por las autoridades competentes apuntaron a causas técnicas y factores ambientales como responsables del accidente. Se consideró la posibilidad de una falla mecánica en el sistema de dirección del camión, así como la presencia de arena suelta en la carretera. Sin embargo, el testimonio de Javier Mendoza y las experiencias de los sobrevivientes contradicen estas explicaciones. La persistencia de los fenómenos anómalos y la ausencia del vagabundo desafían la lógica y sugieren la posibilidad de una causa sobrenatural. La historia de la aparición del vagabundo en el desierto de Baja California Sur no es un caso aislado. En la región existen numerosas leyendas sobre almas errantes que vagan por las carreteras buscando redención o venganza. Estas historias, transmitidas de generación en generación, forman parte del folclore local y alimentan el temor y la superstición entre los viajeros. Se dice que algunas de estas almas están atrapadas entre este mundo y el otro, comenta un residente local que prefiere permanecer anónimo.
buscan una forma de saldar sus deudas, de encontrar la paz que se les negó en vida. A veces se manifiestan a los conductores, advirtiéndoles sobre peligros inminentes o tratando de guiarlos hacia un destino mejor. El caso de la aparición del vagabundo en el desierto de Baja California Sur plantea interrogantes inquietantes sobre la naturaleza de la realidad y los límites de la percepción humana. Si bien las explicaciones racionales pueden ofrecer una interpretación lógica de los hechos, la persistencia de los fenómenos anómalos y el peso de la leyenda local sugieren que algo más allá de nuestra comprensión pudo haber influido en el trágico destino de Javier Mendoza y sus pasajeros. Este relato, difundido ampliamente en comunidades de transportistas, sirve como un recordatorio constante de los peligros que acechan en la oscuridad de la noche y de la importancia de respetar las fuerzas desconocidas que habitan en los caminos solitarios de México. Sirena del Pantano de Lerma. La región de San Miguel Almaya, caracterizada por extensos pantanos y marismas, es escenario de una arraigada leyenda sobre Tlanchana, una sirena que habitaría las profundidades de estas aguas. Este expediente recopila testimonios y datos relacionados con un incidente específico que alimenta la leyenda. Un camionero veterano, cuya identidad se mantiene en reserva a petición suya, relata un evento ocurrido aproximadamente a las 2 de la mañana del 7 de julio de 2015. El conductor, en ruta por una carretera colindante al pantano de Lerma, afirma haber presenciado una figura femenina de excepcional belleza en la orilla del camino. Descripción de la figura: cabello negro, ojos brillantes, una presencia que el conductor describe como sobrenatural e hipnótica. Acción: la figura se movía lentamente hacia la carretera, aparentemente intentando atraer al conductor. Consecuencia: el conductor, según su propio relato, se sintió deslumbrado e incapaz de reaccionar, perdiendo el control de su vehículo. El camión, un tráiler de carga pesada, sufrió un vuelco, terminando sumergido parcialmente en un embalse cercano. El conductor sufrió heridas leves. Los acompañantes, 2 hombres jóvenes, resultaron con lesiones de mayor gravedad. Pérdida total del vehículo y la carga. Fenómenos anómalos reportados: resplandor azul. Testigos presentes en el lugar del accidente, otros conductores que se detuvieron a auxiliar, mencionaron un resplandor azulado que envolvía el área, particularmente intenso cerca del embalse. Canto melancólico. Algunos testigos afirman haber escuchado un canto de tono bajo y melancólico, descrito como helado la sangre. La fuente del sonido no pudo ser determinada. La investigación realizada por las autoridades locales concluyó que el accidente fue causado por una combinación de factores: condiciones meteorológicas, niebla densa y llovizna ligera redujeron la visibilidad. Factor humano: fatiga del conductor y posible distracción. No se encontraron evidencias de fallas mecánicas en el vehículo. La presencia de la figura femenina no fue considerada como un factor relevante en el informe oficial. La leyenda de Tlanchana. Tlanchana es una figura presente en la mitología de la región del Lerma Marshes. Se le describe como una sirena o una deidad acuática con la capacidad de atraer a los hombres hacia su perdición. Las leyendas locales advierten sobre su belleza y su capacidad de manipular a quienes se aventuran cerca de los pantanos durante la noche. Algunas versiones de la leyenda la presentan como una protectora de las aguas, castigando a aquellos que las contaminan o las irrespetan. El testimonio del conductor, aunque subjetivo, coincide con elementos clave de la leyenda de Tlanchana: la aparición de una mujer de belleza inusual, la sensación de hipnosis y la pérdida de control. Los fenómenos anómalos reportados, resplandor azul y canto melancólico, no tienen,
Una explicación lógica dentro del marco de la investigación oficial. La persistencia de la leyenda de Tlanchana en la región sugiere una predisposición cultural a interpretar eventos inexplicables en términos mitológicos. El incidente en la carretera del Pantano de Lerma, aunque oficialmente atribuido a causas convencionales, presenta elementos que resuenan con la leyenda local de Tlanchana. Si bien no es posible confirmar la existencia de la entidad mitológica, el caso sirve como ejemplo de cómo las creencias populares pueden influir en la percepción de la realidad y alimentar narrativas sobre lo inexplicable. Este expediente busca documentar el evento y su contexto cultural, dejando abierta la interpretación sobre la verdadera naturaleza de lo sucedido aquella noche en el Pantano de Lerma. Maldición de la Dama en el Camino de Paracho. En la región de Michoacán, a lo largo de la carretera entre Carapán y Uruapan, existe la perturbadora historia de la Dama de Paracho, una aparición fantasmal femenina motivada por la venganza tras una traición amorosa. Un incidente clave ocurrió aproximadamente el 22 de noviembre de 2019, según testimonios recopilados. Un conductor de camión, identificado como Ricardo M., relató que en una noche con niebla densa, donde la visibilidad se reducía a menos de 10 metros, una mujer apareció de repente en medio de la carretera. Describió que no era una mujer normal, sino que emanaba un aroma extraño, como a flores antiguas, y se movía lentamente, casi flotando, impidiendo que pudiera evitarla. El camión de Ricardo M. derrapó al intentar esquivar a la figura, provocando una colisión múltiple con 3 vehículos adicionales. El accidente resultó en heridos graves y daños materiales considerables, con informes posteriores indicando que 2 personas fallecieron en el hospital. En el lugar se reportaron fenómenos anómalos, como un aroma inusual corroborado por otros conductores y un llanto femenino persistente sin una fuente visible. También se encontraron marcas inusuales en el pavimento, que algunos lugareños identificaron como símbolos antiguos asociados con maldiciones. La investigación oficial atribuyó el accidente a la mala visibilidad y factores mecánicos, como neumáticos desgastados en uno de los vehículos. Sin embargo, la presencia de la Dama de Paracho no fue considerada en el informe. La leyenda de la Dama de Paracho es común en la región, describiéndola como el espíritu de una mujer que busca venganza y que aparece en noches de niebla para atraer a los conductores a su perdición. Residentes de Paracho confirmaron la creencia generalizada en la Dama, y muchos evitan conducir por esa carretera de noche. Expertos en simbología prehispánica analizaron las marcas en la carretera y confirmaron su similitud con símbolos utilizados en rituales de maldición. En conclusión, el incidente cerca de Paracho presenta una combinación de factores racionales y elementos inexplicables que se alinean con la leyenda local. Aunque la investigación oficial se enfocó en las causas físicas, el testimonio del conductor, los fenómenos anómalos y el contexto legendario sugieren que la presencia de la entidad fantasmal pudo haber contribuido al trágico evento, sirviendo como un recordatorio de la persistencia de las creencias populares en la interpretación de sucesos inexplicables. Espectro vengativo en la autopista Lázaro Cárdenas. La autopista Lázaro Cárdenas, una arteria vital que entrelaza destinos turísticos florecientes y centros comerciales bulliciosos, se erige como el sombrío teatro de un relato que estremece hasta la médula. Los lugareños susurran sobre la aparición de una figura femenina de belleza inquietante, pero de aura siniestra, a la que apodan la vengativa. La leyenda, transmitida de generación en generación, cuenta la historia de una mujer que, consumida por la traición de su amante en vida, fue condenada a vagar sin descanso, impulsada por una sed insaciable de justicia que busca saciar a través de manifestaciones paranormales que desafían la lógica y la razón.
El testimonio de un camionero, un hombre curtido por los rigores del camino y testigo de incontables amaneceres y puestas de sol, emerge como un hilo conductor en este tapiz de misterio. En una noche de tormenta, cuando los elementos desataban su furia y la visibilidad se reducía a meros metros, el conductor afirmó haber presenciado la aparición repentina de la mujer en medio de la autopista. La espectral figura, iluminada por los relámpagos que rasgaban el cielo, lo obligó a realizar una maniobra evasiva desesperada, un intento instintivo de evitar lo inevitable. Sin embargo, la fatalidad ya estaba escrita en las estrellas. La brusca maniobra provocó la pérdida de control del vehículo, transformando el pesado camión en una masa de metal descontrolada. El resultado fue una colisión frontal devastadora con otro camión que circulaba en sentido opuesto. El estruendo del choque, un crescendo de metal retorcido y cristales rotos, resonó en la noche, seguido de un silencio sobrenatural que parecía suspender el tiempo en un macabro homenaje a la tragedia que se había desatado. Los testigos que acudieron al lugar del accidente describieron una sensación de frío penetrante, un escalofrío que calaba los huesos y que no podía atribuirse a la temperatura ambiente. Además, señalaron anomalías en las señales electromagnéticas, fluctuaciones inexplicables que algunos vincularon directamente a la presencia fantasmal de la vengativa. Estos fenómenos, aunque difíciles de cuantificar, añadieron una capa de misterio al ya de por sí trágico suceso. En investigaciones posteriores, los datos recopilados por los sistemas de monitoreo de la autopista revelaron la existencia de interferencias inusuales en el momento del accidente. Estas anomalías, registradas en los instrumentos electrónicos, reavivaron un debate latente entre expertos y estudiosos de lo paranormal acerca de la posible influencia de presencias del más allá en los accidentes que ocurren en la vía. Podría ser que la vengativa estuviera manipulando la realidad, alterando el funcionamiento de los vehículos y sembrando el caos en la autopista. La pregunta, aunque inquietante, permanece sin una respuesta definitiva. La historia de la vengativa se ha convertido en un relato paradigmático, un ejemplo escalofriante de cómo el dolor y la sed de venganza pueden trascender los límites de la existencia terrenal, alterando el curso del destino de aquellos que se cruzan en su camino. La leyenda se transmite de boca en boca, de generación en generación, sirviendo como una advertencia tácita para los conductores que se atreven a desafiar la autopista Lázaro Cárdenas, especialmente durante las horas de la noche. Pero, ¿qué hay de cierto en esta historia? ¿Es simplemente un cuento para asustar a los viajeros? ¿O existe una base real para la leyenda de la vengativa? Para comprender mejor este fenómeno, es necesario explorar las raíces de la creencia popular y analizar los testimonios de aquellos que afirman haber tenido encuentros con la espectral mujer. Algunos investigadores sugieren que la leyenda de la vengativa podría tener su origen en un suceso trágico real, un evento que marcó para siempre la historia de la autopista Lázaro Cárdenas. Se rumorea que, hace muchos años, una joven fue brutalmente asesinada en la carretera por su amante, un hombre consumido por los celos y la ira. El espíritu de la joven, incapaz de encontrar la paz, quedó atrapado en el lugar de su muerte, buscando venganza contra todos los hombres que transitan por la autopista. Otros creen que la leyenda es una manifestación del inconsciente colectivo, una representación simbólica de los peligros y las incertidumbres que acechan en la carretera. La vengativa se convierte, en este sentido, en una personificación de los miedos y las ansiedades que experimentan los conductores al enfrentarse a la oscuridad, la soledad y los riesgos inherentes a la conducción. Independientemente de su origen, la leyenda de la vengativa ha calado hondo en la cultura popular de la región. Su imagen se ha utilizado en películas, series de televisión y obras de teatro, consolidando su estatus como un icono del terror en la autopista Lázaro Cárdenas.
Su historia se ha convertido en un recordatorio constante de que, a veces, las carreteras pueden ser más que simples vías de comunicación. Pueden ser portales a un mundo de misterio y oscuridad, donde los espectros del pasado buscan ajustar cuentas con el presente. La autopista Lázaro Cárdenas no es la única carretera en México asociada con fenómenos paranormales. La Rumorosa, en Baja California, es conocida por sus numerosos accidentes y avistamientos de seres sobrenaturales, incluyendo brujas y duendes. Se dice que Timothy Dalton, mientras filmaba una escena de riesgo para una película de James Bond, casi pierde la vida en esta carretera. Conductores reportan ver figuras fantasmales y seres luminosos, y la leyenda de un camionero llamado Francisco Vázquez, quien murió en un accidente, es popular en la zona. Otra carretera infame es la que conecta Carapán y Uruapan, donde se cuenta la historia de la Mujer de Paracho, una entidad que aparece en noches de niebla y provoca accidentes. Los viajeros relatan que esta mujer flota y su rostro es indistinguible. La carretera México-Cuernavaca también tiene su propia leyenda, la de La Novia, una mujer vestida de blanco que se aparece a los conductores. Incluso el metro de la Ciudad de México tiene sus propias historias de fantasmas, con reportes de apariciones y ruidos inexplicables en varias estaciones. La creencia en fantasmas y apariciones en las carreteras de México es un fenómeno cultural arraigado. Estas leyendas no solo sirven como advertencia para los conductores, sino que también reflejan una profunda conexión con el mundo espiritual y una aceptación de lo inexplicable. Ya sea que se trate de espíritus vengativos, almas perdidas o simples manifestaciones de la imaginación humana, estas historias continúan fascinando y aterrorizando a quienes se aventuran en las carreteras de México. En última instancia, la historia de La Vengativa en la autopista Lázaro Cárdenas es un recordatorio de que la realidad es a menudo más compleja y misteriosa de lo que podemos comprender. Nos invita a mantener una mente abierta a lo desconocido y a respetar las fuerzas invisibles que pueden estar operando a nuestro alrededor. Y sobre todo, nos insta a conducir con precaución, no solo por nuestra propia seguridad, sino también por respeto a aquellos que, según la leyenda, todavía vagan por las carreteras en busca de paz y justicia. Enigmático caso del Huaypop en Yucatán, en el corazón del sur de México, donde las ancestrales tradiciones mayas se entrelazan con la vida cotidiana. Persiste la leyenda del Huaypop, una criatura voladora de naturaleza enigmática. Se dice que esta entidad, capaz de metamorfosearse en una sombra esquiva, se manifiesta como un presagio funesto, anunciando desastres inminentes y sembrando el temor entre aquellos que tienen la desgracia de presenciar su aparición. Un relato particularmente inquietante, transmitido por un camionero en la península de Yucatán, ha contribuido a alimentar el misterio que rodea al Huaypop. En una noche en la que una densa neblina envolvía la carretera, reduciendo la visibilidad a escasos metros, el conductor afirmó haber observado una forma oscura y voladora que se desplazaba con una velocidad inusual. La criatura, de contornos imprecisos, parecía danzar entre las sombras, desafiando las leyes de la física y la lógica. De manera súbita e inexplicable, la forma voladora se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio ominoso que caló hondo en el alma del camionero. El conductor, sobrecogido por lo que interpretó como un presagio de desgracia, experimentó una momentánea pérdida de control sobre su vehículo. En una fatal coincidencia, esta distracción provocó una colisión múltiple en una intersección crítica, un punto de encuentro de caminos donde el destino parecía aguardar con impaciencia. La escena posterior al accidente se convirtió en un escenario dantesco, un crisol de metal retorcido, cristales rotos y vidas truncadas. Entre el caos y la confusión, algunos de los presentes afirmaron haber vislumbrado una figura similar a la de un monstruo alado sobrevolando la zona.
Otros, más escépticos, indicaron que se percibió un frío inusual que heló la sangre de todos, una sensación gélida que contrastaba con la calidez del clima tropical y que parecía emanar de una fuente desconocida. Los medios locales se hicieron eco del suceso, dando amplia cobertura al accidente y a los testimonios de aquellos que afirmaron haber presenciado fenómenos inexplicables. En los foros de camioneros, espacios virtuales donde los profesionales del volante comparten experiencias y debaten sobre los desafíos de su oficio, se generó un intenso debate sobre la existencia del UiPop. Algunos conductores, basándose en sus propias vivencias y en los relatos de sus compañeros, defendieron la veracidad de la leyenda, mientras que otros se mostraron más escépticos, atribuyendo los sucesos a factores psicológicos o a simples coincidencias. A pesar de la controversia y las diferentes interpretaciones, el relato del camionero se convirtió en uno de los fenómenos paranormales más discutidos en Yucatán, evidenciando la profunda fusión entre las creencias ancestrales mayas y la cruda realidad de las tragedias viales. La leyenda del UiPop, transmitida de generación en generación, persiste como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la existencia de fuerzas que escapan a la comprensión humana. Pero, ¿qué es exactamente el UiPop? ¿Cuál es su origen y significado dentro de la cosmovisión maya? Para comprender mejor este enigmático ser, es necesario adentrarse en las profundidades de la mitología y la cultura de esta antigua civilización. En la tradición maya, los Ui son seres sobrenaturales con la capacidad de transformarse en animales o en otras formas. Se cree que estos seres están vinculados a los chamanes y a las personas con un fuerte poder espiritual, y que pueden utilizar sus habilidades para el bien o para el mal. El término pop, por su parte, hace referencia a una estera o petate, un objeto de gran importancia simbólica dentro de la cultura maya, asociado con el poder, la autoridad y la conexión con los ancestros. De esta manera, el UiPop podría interpretarse como un ser sobrenatural que posee la capacidad de transformarse y que está asociado con el poder y la autoridad ancestral. Su aparición, según la leyenda, es un presagio de desgracia, una advertencia de que algo terrible está por suceder. Es importante destacar que la creencia en los Ui y en otras criaturas sobrenaturales sigue siendo muy fuerte en muchas comunidades mayas de la península de Yucatán. Estas creencias forman parte integral de su identidad cultural y de su manera de relacionarse con el mundo que les rodea. Sin embargo, la leyenda del UiPop también puede ser interpretada desde una perspectiva más moderna y psicológica. Algunos investigadores sugieren que la aparición de la criatura voladora podría ser una manifestación del estrés y la ansiedad que experimentan los conductores en las carreteras, especialmente durante la noche o en condiciones climáticas adversas. La neblina, la oscuridad y la fatiga pueden alterar la percepción de la realidad, dando lugar a alucinaciones y a la sensación de presenciar fenómenos inexplicables. Desde esta perspectiva, el UiPop se convierte en una metáfora de los peligros que acechan en la carretera, una representación simbólica de los riesgos y las incertidumbres que enfrentan los conductores cada vez que se ponen al volante. Su aparición funciona como una advertencia, instando a los viajeros a extremar precauciones y a mantenerse alerta para evitar accidentes y tragedias. En cualquier caso, ya sea que se trate de una criatura sobrenatural real o de una manifestación psicológica, la leyenda del UiPop sigue despertando la curiosidad y el temor de aquellos que transitan por las carreteras de Yucatán. Su historia se ha convertido en un ejemplo de cómo las creencias ancestrales pueden fusionarse con la realidad moderna, creando un tapiz de misterio y fascinación que perdura a través del tiempo. La leyenda del UiPop no es un caso aislado en México.
A lo largo y ancho del país existen numerosas historias de carreteras embrujadas y de apariciones fantasmales que han cobrado fama y que forman parte del folclore popular. En la autopista Lázaro Cárdenas, por ejemplo, se cuenta la historia de La Vengativa, una mujer hermosa pero siniestra que aparece en la carretera para provocar accidentes. En la carretera que conecta Carapán y Uruapan se habla de La Mujer de Paracho, una entidad que se aparece en noches de niebla y que ha causado la muerte de numerosos conductores. Incluso en el metro de la Ciudad de México se han reportado apariciones y ruidos inexplicables. Estas leyendas, transmitidas de generación en generación, reflejan la rica tradición oral de México y la profunda conexión que existe entre sus habitantes y el mundo espiritual. Ya sea que se trate de espíritus vengativos, almas perdidas o simples manifestaciones de la imaginación humana, estas historias continúan fascinando y aterrorizando a quienes se aventuran en las carreteras de México. El caso del Huaypop en Yucatán, al igual que las otras leyendas de carreteras embrujadas en México, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y sobre los límites de nuestra percepción. Nos recuerda que, a veces, las explicaciones racionales no son suficientes para dar sentido a los sucesos inexplicables y que existen fuerzas que escapan a nuestro control. Y, sobre todo, nos insta a conducir con precaución y respeto, no solo por nuestra propia seguridad, sino también por respeto a aquellos que, según la leyenda, todavía vagan por las carreteras en busca de paz y redención.